están? Espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos mis estudiantes universitarias y universitarios a este nuevo semestre, esperando que todos y todas ustedes tengan excelentes resultados, pero sobre todo un aprendizaje muy gratificante, muy enriquecedor y que vivan estas experiencias de aprendizaje de la mejor manera. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carlos Arturo Carrasquedo Peñalosa. Soy ingeniero químico. Tengo una maestría en ciencias en ingeniería y soy candidato a doctor en ingeniería de procesos. Con experiencia desde el campo de estudio de la termodinámica y desde el campo de estudio de los fenómenos de transporte, así como sus aplicaciones en diversos ámbitos, en diversas áreas, en este caso, pues en las operaciones unitarias. Em, ¿Cuál es nuestra asignatura este semestre? En este primer bloque, nuestra asignatura son las operaciones unitarias 1, y el grupo es B1, BOU1, 2201, B1001. Esto es muy importante que tengamos este dato a la mano. También le doy la bienvenida a las y los estudiantes que tuvimos ya la fortuna de tener un bloque con una asignatura bastante interesante, de mucho reto. Me da mucho gusto volver a verlas y volver a verlos. Y pues bueno, esta primera videocápsula está orientada a que demos los fundamentos y los conceptos iniciales del bloque número 1. Como sabemos, y seguramente ya revisaste el contenido de esta asignatura, el bloque número 1 está enfocado en la aplicación de la transferencia de movimiento, la transferencia de momentum, pero en operaciones unitarias. Entonces, para esta primera unidad, vamos a enfocarnos específicamente en lechos fijos por donde atraviesa un fluido, pero también en operaciones unitarias con lechos fluidizados, no desde el punto de vista del fenómeno de transporte, sino desde el punto de vista ya de las ecuaciones de diseño y de la metodología que debes de seguir para pues el diseño, el escalamiento y hasta la instrumentación de estos procesos en el área de la ingeniería, sobre todo en el área de la biotecnología. Y vamos a comenzar entonces con el contenido que va a tener esta pequeña presentación. Vuelvo a repetir, esta presentación únicamente está enfocada en los fundamentos de la transferencia de movimiento en operaciones unitarias. Y comenzaremos con la ley de Darcy. Posteriormente platicaremos un poco de definición de porosidad, cómo establecemos esta definición dentro de todos aquellos equipos en donde se encuentra un empaquetamiento o un lecho de sólidos. Vamos a definir a la superficie específica de partícula y a la superficie específica del lecho, y hasta ahí nada más, hasta el tema 1.1.4. Vamos a comenzar entonces esta videocápsula preguntándonos qué es un lecho poroso. ¿Por qué comenzamos con esto? Para poder identificar, aplicar, diseñar, extrapolar todos los conocimientos que vamos a adquirir en este primer bloque, eh, es importante que sepamos en esta unidad qué es lo que estamos estudiando, por qué lo estamos estudiando. Dentro del ámbito de la ingeniería, ya sea la ingeniería a escala proceso de producción muy grande o la microingeniería, es decir, la ingeniería en chiquito para producción de una menor cantidad de producto deseado, en ambos casos existen procesos en los que queremos hacer una separación o en los que queremos hacer una reacción química en donde todos los equipos o los equipos en los que estamos interesados contienen en la parte de adentro sólidos que están distribuidos de manera uniforme. Sólidos de diferentes geometrías. Pueden ser esferas, pueden ser cilindros o pueden tener una geometría tridimensional no uniforme o irregular.
Estos sólidos nos pueden ayudar a generar una reacción química más rápido, nos pueden ayudar a fenómenos de absorción, a fenómenos de desorción, a diferentes procesos. El punto aquí es que debemos nosotros tener la capacidad de identificar en qué momento estamos hablando o en qué momento frente a nosotros, dadas ciertas circunstancias, eh, tenemos un lecho poroso o no. ¿Cómo podemos identificar eso? Va a ser muy complejo que en literatura encontremos una definición de diccionario. eh, y de hecho las actividades están desarrolladas para describir y explicar a partir de conjuntar toda la información de diversas fuentes de información. Entonces, un lecho poroso lo podemos definir como un conjunto de partículas que se encuentran empacadas, es decir, se encuentran todas juntas, distribuidas uniformemente en un conducto. Este conducto generalmente es un cilindro, no siempre, generalmente. ¿Por qué generalmente es un cilindro? Porque es muy común que este lecho o este empaquetamiento de sólidos funcione a partir de un flujo que entra y que sale. Por lo tanto, la configuración más fácil, la configuración más utilizada dentro del flujo de fluidos, pues obviamente son los cilindros, los conductos cilíndricos. Entonces, cuando se empaquetan o se juntan todos estos sólidos, se crean canales, porque los sólidos no suelen ser, o sea, no importa que sean geométricamente regulares, como en forma de cilindros o como en forma de esferas, es completamente imposible tratar de generar un empaquetamiento totalmente estrecho, de tal forma que no queden espacios entre los sólidos que se encuentran empaquetados. Siempre, aunque sea un porcentaje muy, muy pequeño, siempre existe este empaquetamiento. Y esos canales que se forman por este entrecruzamiento de todos esos túneles pequeños entre los sólidos que se empaquetan, pues generan estos mecanismos o estos espacios por los cuales va a trasladarse el fluido en cuestión, que puede ser pues un líquido o un gas. Y es por donde fluye el fluido, ¿vale? Estos canales. Eh, ¿Por qué es importante el lecho poroso? Porque realmente lo podemos encontrar en muchos lados. Podemos encontrar lechos porosos en columnas, como las columnas de absorción, de desorción, columnas de destilación. Aquí tenemos una columna de absorción. Lo podemos encontrar también en las reacciones catalíticas, en esta parte de la cinética química desde el punto de vista catalítico. Vean, aquí tenemos un lecho, ¿vale? Y está empaquetado dentro de un espacio cilíndrico. En este caso hay un intercambio iónico, pero también es un ejemplo muy característico de un reactor tubular en donde se encuentran catalizadores de forma esférica. Ese es un empaquetamiento también. Entonces, surge un problema cuando tenemos este tipo de sistemas. Tenemos el tubo, tenemos el reactor, tenemos el equipo en forma cilíndrica, puede que sea hueco y dentro de todo el cilindro esté lleno de esferitas o de cualquier otra forma geométrica tridimensional, regular o irregular, o en este caso, por ejemplo, puede tener tubería en la parte de adentro o conductos. Esos conductos a su vez están llenos pues de este empaquetamiento. Es decir, este sistema es un lecho. Y si tú haces memoria, o si ya llevaste fenómenos de transporte, recordarás que cuando hay un flujo de un fluido líquido y este flujo líquido está en presencia o cercana a una superficie sólida inmóvil, se va a generar cierto tipo de condición de frontera o de condición límite. Observa la figura que tenemos acá. Recuerda que, o bueno, vamos a suponer en este caso que la esfera está fija, no se mueve, y que tenemos un flujo que pues rodea a toda la esfera.
Por supuesto que el perfil de flujo, ¿vale? Que es originalmente característico de las condiciones de flujo del sistema, cambia totalmente cuando se encuentra con un sólido sumergido, de tal forma que estas líneas de flujo tienden a generar una trayectoria diferente. Comienzan no solo a tener o a ser dependientes de una sola variable, sino de dos variables. Su velocidad comienza a tener o a ser bidimensional. Pero bueno, lo más importante aquí es recordar que cuando el flujo se encuentra con un sólido suspendido dentro de él o un sólido sumergido, se genera cierto proceso de capa límite o de condición límite en la que el flujo, recuerda, adquiere la velocidad del sólido que se encuentra sumergido. En ese caso, pues la velocidad cercana a la esferita, en este caso, sería cero. ¿Cuál es el resultado o por qué es importante reconocer que el flujo, ¿vale? Va a cambiar porque tenemos un empaquetamiento de esferas dentro del equipo. Porque sabemos que la mayor o el efecto más grande que tiene un fluido en presencia de un sólido son los efectos de fricción, son los efectos cortantes, acuérdate, en fenómenos de transporte. Y eso pasa acá. Como hay efectos de presión, eh, por o debido a la presencia de estos sólidos empaquetados o de este lecho, entonces va a haber una caída de presión que se debe o es resultado justamente de que el fluido se ha encontrado con estos sólidos sumergidos. Y por supuesto, esta caída de presión va a depender no solamente de la cantidad de lecho que exista, sino de las características físicas de este lecho o de las características físicas del relleno. ¿Qué características? Pues el tipo de forma, si la geometría es regular o es irregular, ¿vale? Porque de todo esto va a depender el perfil de velocidad que se genere dentro del equipo y sabemos que el perfil de velocidad está directamente relacionado con la caída de presión. Es una relación directa que existen en las ecuaciones de movimiento. Si las aplicaras aquí, te dieras cuenta o llegarías a la conclusión de que el perfil de velocidad que se forma está sumamente ligado a la caída de presión o a la pérdida de carga en el equipo. Entonces, este problema de relacionar la velocidad con la caída de presión y la caída de presión a su vez con las características físicas del hecho como su geometría, su forma, su diámetro, su tamaño, fue analizado por primera vez por Darcy, Henry Darcy, al estudiar filtración de agua utilizando filtros con arena. eh, ¿Y esto qué relación tiene con un lecho empacado? Pues la arena son pequeños objetos irregulares que se empacan, que se compactan dentro de una tubería, dentro de un conducto, por donde entra agua y sale agua y funciona como un proceso de filtración. Entonces, pues es un lecho empacado o empaquetado. ¿Qué hizo Darcy? Bueno, él, al estudiar estos procesos de filtración, determinó una relación matemática de la velocidad de flujo con la pérdida de carga de flujo al atravesar todo el lecho. Es decir, él desarrolló una ecuación matemática en donde relacionó la velocidad con la pérdida de presión o la caída de presión. ¿Cuál fue esta ecuación? La primera que tenemos aquí, que nos dice que la velocidad es función o se puede determinar a partir de multiplicar una constante de proporcionalidad por la caída de presión negativa por el espesor o la longitud del lecho. ¿Sale? Entonces vean, hay características del lecho. Hay una constante de proporcionalidad que se origina pues debido a una definición matemática y también tienes una caída de presión. Esta ecuación es la ecuación más fundamental y más básica para poder
determinar ya sea la caída de presión en un sistema de lecho o la velocidad que adquiere el flujo al atravesar el lecho. Si nosotros revisamos la literatura, vamos a poder encontrar a la ley de Darcy expresada en diferentes formas. Sin embargo, todas determinan la caída de presión con relación a la velocidad o al revés, la velocidad respecto a la caída de presión. Sin embargo, como lo mencioné, pues puede haber diferentes formas de expresar una misma ecuación y es muy posible que nos encontremos en literatura con esta segunda forma que está aquí, que dice que 1 sobre alfa es igual a la caída de presión entre mu por L. ¿Qué significa eso? Que la velocidad, en este caso, está relacionada con cuánta carga se pierde o cuánta presión disminuye cuando el fluido atraviesa el lecho. Y igual que en la ecuación superior, depende también de la longitud del lecho, del espesor del lecho, pero también depende de los efectos viscosos, es decir, de la viscosidad del fluido, pero además también depende de otro parámetro, que aquí lo estamos escribiendo como un alfa, y que ese parámetro es el coeficiente de permeabilidad, es decir, la capacidad que tiene el lecho de dejar pasar dentro de sí mismo un fluido líquido o gaseoso. Ahora, ojo, esta es una de las ecuaciones fundamentales, pero no es la única. Existen otras relaciones matemáticas, ecuaciones un poco más complejas, que se encargan justamente de modelar y de predecir cuál es la relación que existen entre ciertas propiedades del hecho con las velocidades y con las pérdidas de carga o las caídas de presión. Existen 3 modelos importantes que los vamos a ver en la siguiente semana. Ahorita únicamente debemos de saber que siempre que entra un fluido dentro de un equipo donde hay un lecho poroso, un lecho que ha sido compactado, dentro de este equipo va a haber una caída de presión por efectos de la presión, por efectos de la fricción, perdón. Y esta caída de presión por efectos de la fricción lo modeló por primera vez Darcy y está expresado pues en su ley de Darcy. ¿De qué depende la cantidad de fluido? ¿De qué depende estas pérdidas de carga? Pues dependen de muchas propiedades del lecho. Y una de las propiedades más importantes o de las propiedades fundamentales es la porosidad. Pero ojo, no nos confundamos entre la porosidad del lecho y la porosidad de la partícula. Hay que tener mucho cuidado. Quiero que observen la imagen que tienen en la parte superior, esta que está acá. Esa imagen representa un terrario para hormigas. Creo que todos hemos visto, ya sea de manera real o en caricaturas, los terrarios para hormigas. Y podemos observar en esta imagen que este terrario está conformado o tiene canales, ¿no? Tiene canaletas. Imagínense ahora que toda la tierra en color café de este terrario son partículas muy chiquitas que se empaquetaron dentro de un cilindro, en donde va a ocurrir un proceso de separación o una reacción química. Pero el acomodo es irregular, obviamente, porque las partículas no son perfectamente regulares y generaron estas canales o estas canaletas. Estos canales o estas canaletas que están acá son los responsables de que exista un flujo dentro de este sistema. Es decir, supongamos que hay una salida por aquí de este canal y por aquí tiene otra salida. Aquí entraría el flujo y aquí saldría el flujo. Y tendríamos un sistema de lecho empacado o empaquetado. Eso que estamos viendo en la parte de arriba, eso es la porosidad del lecho. ¿Ok? ¿Cómo se define de manera formal? Bueno, esta porosidad también tiene un sinónimo. Dependiendo de la literatura, es muy probable que te encuentres a la porosidad con el nombre de fracción hueca o fracción de huecos. Y lo que mide es precisamente la cantidad de canales que se forman entre los objetos que se han empaquetado en el equipo pues, de importancia, en el equipo que queremos utilizar. No importa que el acomodo sea sumamente uniforme, estas partículas, al no ser perfectamente o geométricamente perfecto de manera de que puedan embonar unas con otras, pues se generan estos canales o se generan estos espacios por donde los líquidos pues atraviesan o los gases. Y estas zonas pues están libres
de partículas. Por eso es que se da esta porosidad. Y es importante tener un lecho poroso, porque si no lo tenemos poroso, pues cómo va a fluir el líquido o el gas. ¿Cómo se calcula? Se calcula a partir de la definición de fracción hueca, ¿vale? Que está representado por este epsilon en minúscula, y se calcula dividiendo el volumen de huecos que hay en el lecho entre el volumen total del lecho, es decir, el volumen de huecos más el volumen de sólidos, y así se calcula. Siguiente. La siguiente propiedad de la que vamos a platicar es la superficie específica de partícula. ¿Qué es una superficie de partícula? Cuando nosotros escuchamos hablar la palabra superficie, generalmente se nos viene a la mente área, y sí, específicamente estamos hablando de área. Sin embargo, cuando hablamos de superficie específica, debemos de considerar que es una relación que existe entre el área calculada geométricamente de la superficie del objeto que se ha insertado, que se ha empaquetado, entre el volumen geométrico de ese objeto. Por ejemplo, si yo los objetos con los que empaqueté o con los que formé un lecho poroso son, son esferas, pues entonces la superficie específica la tendría que dividir o la tendría que obtener dividiendo el área de la esfera entre el volumen de la esfera. ¿Ok? Que quede bien clara esta definición, porque se va a aplicar en actividades posteriores. En nuestro caso, nosotros vamos a representar al área superficial o a la superficie específica de partícula con la letra AS y subíndice 0. Y la ecuación que lo calcula es esta que está acá, ¿vale? Y es justo lo que platicábamos hace un momento. La superficie específica, entonces la vamos a determinar matemáticamente dividiendo el área geométrica de la partícula entre el volumen de partícula. Las unidades en las que se obtiene pues son metros a la -1 o 1 sobre metro. Y para una partícula esférica, si haces el álgebra, la superficie específica de partícula se obtiene dividiendo 6 entre el diámetro de partícula. ¿Ok? Ahora, la superficie específica también se puede definir para todo el hecho. Esta superficie es distinta a la superficie de partícula. ¿Por qué? En términos matemáticos es la misma relación que la superficie de la partícula. Se obtiene dividiendo, como lo vemos acá, el área total expuesta al fluido, es decir, si tenemos varias esferas que están aquí empaquetadas, eh, y el fluido o solamente toca cierta cantidad de esferas, no sé, por ejemplo, el fluido pasa por acá, el fluido pasa por acá, el fluido pasa por acá. Esa área total expuesta a fluido es justamente el área donde hay contacto entre fluido y, sería aquí, sería acá, contacto entre fluido y partícula, ¿vale? Y eso lo vamos a dividir entre el volumen total del lecho. Las unidades son similares. Y ojo, nota, hay una manera de relacionar el área superficial o la superficie específica de la partícula con la superficie específica del lecho y la porosidad. Eso se hace a partir de esta relación, en donde superficie específica del lecho la vamos a poder calcular multiplicando la superficie específica de la partícula por 1 menos porosidad. Esa es la relación. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo partículas no esféricas empaquetadas en mi equipo? O sea, por ejemplo, cilindros. Bueno, para un lecho empacado en donde no tenemos partículas esféricas y probablemente tengamos incluso partículas irregulares, es decir, sin ninguna forma geométrica definida, es importante poder calcular primero o definir el diámetro efectivo. El diámetro efectivo es la medida del diámetro de la partícula no esférica como si fuera una esfera. Es decir, tú tienes la definición de volumen de una esfera como diámetro por pi, ¿vale?
diámetro al cubo por pi entre 6. ¿Vale? Vamos a ver, diámetro por pi entre 6 al cubo. Sí, tú tienes esta definición de volumen en términos del diámetro. Por supuesto que hay diferentes. Entonces, tú sabes que tu cilindro, vamos a suponer que tu cilindro tiene un valor específico, ¿no? De la altura. Bueno, ese valor lo tomas como un diámetro, como si esto fuera una esfera. Ya sabemos que no es una esfera. Por eso ese diámetro no es el diámetro real, es el diámetro efectivo, como si ese cilindro fuera una esfera. Entonces, la altura de ese cilindro, pues sería un diámetro. Y ese diámetro lo puedes calcular para calcular el volumen, ¿ok? De tal forma que teniendo el volumen de esa esfera, eh, podrías calcular ahora el diámetro como si fuera una esfera, ¿vale? Primero calculas el volumen a partir del diámetro como si fuera como si fuera o como lo que es una partícula irregular, y posteriormente con ese volumen calculas tú un diámetro, ¿vale? Ese diámetro equivalente, entonces, depende de algo que se conoce como factor de forma. Si tú observas esta ecuación que está aquí, ese diámetro equivalente lo obtienes multiplicando el diámetro de la esfera, que realmente, acuérdate, ese diámetro de la esfera es considerando que el sistema o la partícula que tú tienes es una esfera, aunque no lo sea. Estás asumiendo que es una esfera. Y entonces, como no es una esfera, tienes que corregir ese cálculo. Ese cálculo tú lo corriges multiplicando ese diámetro como si fuera una esfera, aunque no es una esfera, lo multiplicas por el factor de forma. Ese factor de forma está ya calculado para diversos tipos de geometrías de partículas que se utilizan para hacer lechos porosos o para empaquetar lechos. Y bueno, tenemos diferentes formas. Tenemos, vean, esferas, tenemos cubos, tenemos cilindros, tenemos discos, arena de río, arena de playa, un promedio para diversos tipos de arena, tenemos sólidos triturados, partículas granulares, trigos, anillos Rashing. Los anillos Rashing son muy utilizados y son como una especie de cilindros, son como anillos. Tenemos sillas de níquel, sillas Berl, y estas tablas son muy populares dentro de la literatura. Entonces, cada vez que tú quieras obtener un diámetro efectivo o SDP, pues únicamente basta con multiplicar, ojo, basta con multiplicar el factor de forma de tu partícula con la que estás empaquetando, o la partícula con la que está hecho tu lecho, y eso lo multiplicas por el diámetro, como si fuera la esfera, tu partícula irregular, ¿sale? Y hasta aquí llegamos el día de hoy con esta cápsula. Vamos a ir subiendo cápsulas poco a poco. Sin embargo, no pueden ser tan largas porque pues están diseñadas únicamente para las actividades semanales. No olvides que es muy importante cumplir en tiempo y forma con tus actividades, y también no olvides que existe un foro de dudas donde tienes que o se te recomienda que pues escribas todas tus dudas, pues es un espacio importante para poder eh, tener un repositorio de información que a todos y a todas nos funcione para resolver dudas que pueden ser generalizadas. La duda que tú tienes puede ser una misma duda que tenga otro compañero o compañera, y podemos ayudarles pues, a responderlas. Espero esta videocápsula te sirva, y nos estamos viendo en la siguiente videocápsula, que será la siguiente semana, en la que hablaremos ya de las ecuaciones que se utilizan para relacionar o para el cálculo de las caídas de presión o las pérdidas de carga, dependiendo de los tipos de régimen que tengan los fluidos, laminar, turbulento o mixto. Nos vemos, cuídate mucho.